Arratsaldeon eta herri agintariok eta herri ordezkariok zaretenok, jaun-andreok, oro har ongi etorriak eta eskerrik asko Brexitaren prozesuaren jarraipenerako eratu dugun batzorde honen lehen bileran parte hartzeagatik. Aurreko urteko ekainaren 23an Erresuma Batuak erreferenduma antolatu zuen eta hiritarrek Europar Batasuna uztea erabaki zuten. 2 urte iraun ditzake abian jarri den prozedurak eta Erresuma Batuak Batasuna zer baldintzatan utziko duen negoziatu beharko da. Erabaki hau garrantzitsua da Europaren etorkizunerako eta beraz baita Euskadirentzako ere. Gure asmoa eta nahia da eszenatoki berri honi aurre egiteko estrategia bat konpartitzea, adostea eta kudeatzea. Ezinbesteko iruditzen zaigu Euskadiren interesako beren defenditzen jarraitzeko. La decisión del Reino Unido. El día 23 de junio de 2016, el año pasado, las y los ciudadanos británicos decidieron en referéndum abandonar la Unión Europea. El 52% de los votantes se mostró a favor de dejar la Unión, con una elevada participación del 72% y con claras divergencias territoriales. Se trata de un hecho sin precedentes. Nunca antes un Estado miembro había adoptado la determinación de dejar de ser parte del proyecto europeo. Un nuevo escenario para Europa. El desconocimiento sobre los efectos que producirá la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y sobre el nuevo escenario es muy elevado. Se ha generado un clima de incertidumbre entre los gobiernos, la ciudadanía y las empresas, tanto en el Reino Unido como en el resto de los países que forman parte de la Unión. El adelanto de las elecciones al Parlamento de Westminster, que se celebrarán el próximo 8 de junio, introduce un elemento de complejidad adicional al contexto político actual. La importancia del Reino Unido. El peso económico y geopolítico del Reino Unido en el continente es innegable. Demográficamente es uno de los países más poblados, con 64 millones de habitantes, lo que supone el 12,7% de la población de la Unión Europea. Económicamente representa el 17,5% del Producto Interior Bruto de la Unión y su nivel de desempleo apenas alcanza el 5%, uno de los más bajos de Europa. En el ámbito de los intercambios comerciales, el 8% de las exportaciones de la Unión tienen como destino el Reino Unido, mientras que el 44% de las exportaciones de este país se realizan a la Unión Europea. La negociación de la salida de la Unión Europea. El día 29 de marzo, la primera ministra, Theresa May, solicitó formalmente la retirada del Reino Unido, dando así inicio al procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión. El acuerdo sobre la retirada deberá ser alcanzado en el plazo de 2 años. En caso contrario, el Reino Unido pasará a ser considerado como tercer país. Ambas partes han fijado ya sus posiciones de partida y han marcado las líneas rojas. Hay un acuerdo unánime para que el Reino Unido siga siendo un socio cercano y para que el proceso de retirada se lleve a cabo de manera justa y ordenada. Asimismo, existe un consenso al que Euskadi se suma para priorizar la salvaguarda de los derechos de las personas europeas que residen en el Reino Unido y las británicas que residen en los países de la Unión. Mantenemos el objetivo de las personas primero. Eragina Euskadin. Euskadin zuzeneko eragina izango du Erresuma Batuak hartu duen erabakiak Europar Batasuna uztekoa hain zuzen. Erresuma Batuarekin dugun lotura politiko, ekonomiko, komertzial eta soziala kontutan izan da. Horrela, zerak emandako datuekin bat eginda, gaur gutxi gorabehera 4.000 euskal herritar izango dira Erresuma Batuan. Hala ere, agian, benetako kopurua nabarmen hortik gorakoa izan alda. Ekonomiaren alorrean Erresuma Batua da sozio nagusienetako bat Euskadirentzat. Horrela da, eta horrela 2016. Urtean Erresuma Batua izan da nazioarte mailan 4. bezeroa eta 6. hornitzailea. Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du Euskadiko herritarren interesak bermatzea, baita enpresen, ikastetxeen, kultura entitateen eta hainbat motatako euskal erakundeena ere. Erronka horren tamainak eramaten gaitu herri ikuspuntu eta estrategiarekin jardutera. Horren ondorioz, hainbaten parte hartzea sustatu dugu Eusko Jaurlaritzaz gain,
euskal eragile politiko, ekonomiko eta sozialena. Uste dugu elkarrekin lanean aritu behar dugula konponbideak aurkitzeko Erresuma Batuarekin harremanak dituzten gure herritarrentzat eta euskal erakundeentzat. Bide honetan ezaguna da Jaurlaritzak Londresen ireki duen bulego berriaren zerbitzua. La afección a Euskadi y el compromiso del Gobierno vasco. Euskadi se va a ver directamente afectada por la decisión que ha adoptado el Reino Unido, dados los vínculos políticos, económico-comerciales y sociales que mantenemos. En el plano económico, el Reino Unido es un socio principal para Euskadi. El pasado año se ha situado como cuarto cliente internacional y sexto proveedor. El Gobierno vasco ha abierto recientemente una oficina en Londres. Hemos asumido la responsabilidad de garantizar los intereses de las empresas, centros educativos, entidades culturales y organizaciones vascas de distinta índole. Comisión de seguimiento. Cada reto es una oportunidad. La dimensión de este reto nos aconseja actuar con visión y estrategia de país. Hemos promovido la participación, además del Gobierno vasco, de los actores políticos, económicos y sociales a quienes representáis y agradecemos vuestra presencia. Esta comisión de seguimiento tiene una composición mixta y un carácter público-privado. Participamos todas las administraciones públicas, así como los principales organismos y entidades que representan los intereses económicos y sociales afectados. La comisión se centrará en la recopilación de información e intercambio de datos que permitan realizar un diagnóstico conjunto de la situación. Nuestro objetivo es realizar el seguimiento de las negociaciones del Brexit, tratar de anticipar las consecuencias, minimizar los impactos negativos y optimizar las oportunidades que puedan presentarse para nuestros intereses. Tendremos en consideración también a las personas y sociedades de origen británico que viven en Euskadi y que conviven con nosotros. A esta comisión le corresponde identificar los principales retos y oportunidades para Euskadi, lo que permitirá definir una estrategia para afrontar tanto el periodo de negociaciones como el escenario posterior a marzo de 2019 próximo. Nos encontramos ante un hecho sin precedentes que va a modificar el marco de relación con un socio relevante para Euskadi en el ámbito europeo. Confío en que el trabajo conjunto de los miembros de esta comisión nos permita encarar con acierto y visión de país los cambios que están por venir. Compartimos la responsabilidad de convertir este reto en una oportunidad. Hau da beraz, partekatzen dugun helburua eta berriz zuen presentzia eta parte hartzea eskertzen dugu. Denon artean Europa mailan ere Euskadiren interesen defentsa dagokigu. Denon artean erronka aukera bihurtu behar dugu.